¿Sabías que hay un enemigo en tu granja de tenebrios que no solo compite por el alimento, sino que literalmente se los come vivos? Hace unos meses, nuestra mini granja fue atacada por la polilla de la ropa, Tineola biseliela. Este insecto, por más inofensivo que parezca, crea una serie de eventos dentro de la granja que si no se controla rápidamente, ocasiona caídas apreciables en nuestros índices productivos. Pero hoy enfrentamos una amenaza aún peor. Si te perdiste el video sobre la polilla, te dejo el enlace aquí arriba a la derecha. Hoy hablaremos de un enemigo de nuestros tenebrios aún más peligroso, ya que no es tan inofensivo para ellos. Su daño no se basa en alteraciones del medio o en solo la competencia por el alimento, sino en algo mucho peor: se alimentan de los mismos tenebrios, atacándolos cuando se encuentran más vulnerables. Imaginen esto: cientos de pequeñas depredadoras invadiendo silenciosamente la granja, devorando las larvas más vulnerables y acabando con las pupas antes de que se conviertan en escarabajos. Eso es exactamente lo que ocurrió en mi mini granja. Hoy hablaremos de este problema que he tenido desde hace unos meses con las hormigas. No te pierdas este video si quieres aprender cómo es que las hormigas afectan nuestra granja, cómo evitar que nos perjudiquen y cómo controlar sus ataques. Por lo general, todos tenemos la imagen de una hormiga como un ser sumamente trabajador, que forma parte de una colonia cohesionada al máximo, que funciona como un ente coordinado conformado por múltiples individuos. Cada uno cumple una función específica y son capaces de proezas impresionantes. La verdad, no soy un experto en hormigas y considero que aquí en YouTube existen varios que sí lo son y tienen canales maravillosos donde enseñan cómo criarlas y cómo alimentarlas. Pero ¿qué sucede cuando las hormigas se invitan solas a la fiesta? Desde hace unos meses, mi mini granja sufre ataques constantes de hormigas que no solo compiten por el alimento que los tenebrios demoran en consumir, sino que también se alimentan de los mismos tenebrios. He observado que principalmente atacan larvas jóvenes y sobre todo, pupas. Esto puede ser un dato importante para los que crían hormigas y las alimentan con tenebrios. Hasta cierto punto, esto es lógico, ya que son los dos estadios más vulnerables del tenebrio. Cuando son larvas muy pequeñas, diría que hasta las 6 semanas, se vuelven un blanco fácil para depredadores organizados como las hormigas, ya que son demasiado pequeñas para defenderse de forma efectiva. Además, se encuentran muchas veces en medio de sus mudas de crecimiento, donde pierden temporalmente la coraza de quitina que les proporciona cierta protección. Durante la fase de pupas, quedan aún más expuestas porque carecen completamente de protección y su movilidad está muy limitada. En el resto de estadios no he encontrado problemas graves. Al parecer, durante la fase adulta los escarabajos solo son vulnerables durante las primeras horas de vida, hasta que logran endurecer su coraza de quitina, la cual los protege de ataques. Pero he investigado que si las hormigas logran reunirse en un número suficiente y tienen el tiempo necesario, también podrían causar estragos en esta fase. Por otro lado, cuando las larvas superan cierta edad, que según lo que he podido observar es entre la 6ª y la 8ª semana, las hormigas no atacan tan frecuentemente ni con tanta agresividad. Esto se debe, en parte, a la protección externa que desarrollan y a que, en el caso de larvas de más edad, ya no tienen mudas de crecimiento tan seguidas, lo que les da mayor tiempo de protección. Otro punto importante es que en estos estadios los tenebrios aumentan notablemente su ya gran voracidad, haciendo hasta cierto punto peligrosa la estadía de las hormigas dentro de estas cajas. Claro está que nunca permití que se movilizara un gran número de hormigas hacia una sola caja. A diferencia de otros problemas, como pueden ser las polillas de la ropa u otras especies según la localidad donde nos encontremos, o de otros problemas como los ácaros ocasionados por la humedad o la mala ventilación, este enemigo de los tenebrios es totalmente diferente. Su daño no se basa en la morbilidad causada o en pérdidas colaterales, sino que, por el contrario, las hormigas son depredadores y su daño se cuantifica directamente por la mortalidad que ocasionan dentro de la granja. Las hormigas aprovechan las temporadas cálidas para buscar y reunir alimentos para mantener a su colonia, y como nos decían cuando éramos niños en los cuentos infantiles, lo hacen para tener sus alacenas llenas para el invierno. No tengo nada en contra de las hormigas, pero en esta ocasión no podemos permitir que sigan atacando nuestra granja. El problema es difícil de resolver debido a que por obvias razones estamos limitados en el uso de cualquier tipo de insecticida. Al inicio, simplemente moví las cajas de la mini granja a otro lugar, pero no tardaron mucho en encontrarlas nuevamente.
Luego, tomé varias medidas, compré repelentes ecológicos para hormigas hechos en base a canela y otros ingredientes. Funcionaban, pero su acción era demasiado corta, lo que hacía inviable su uso, ya que para aplicarlo debía mover todo y hacerlo casi todos los días. Aparte que no son muy baratos y económicamente se haría insostenible su uso. Me recomendaron usar múltiples cosas como canela en polvo, detergente, bicarbonato, champú, lejía, azufre en polvo, alumbre, etcétera, etcétera. Podría seguir enumerando todas las recomendaciones de amigos, vecinos, familiares y algunas que vi buscando por internet. Las cuales agradezco, pero después de varios meses y muchos intentos fallidos con diferentes productos y recomendaciones, opté por dos métodos que me dieron buenos resultados. El primero es simple: construye una barrera de agua con una bandeja plástica y soportes elevados. La idea es simple: las hormigas no pueden nadar, así que si intentan cruzar, se acabó la invasión. Pero no contaba con que solo era cuestión de tiempo para que encontraran la forma de sortearla. En mi caso, usé una bandeja plana y una parte de la bandeja plástica para huevos. También se pueden usar tapas de plástico. Los soportes deben sobresalir del borde de la bandeja para poder colocar la caja sobre ellos. Luego, llené la bandeja con agua para evitar que las hormigas llegaran fácilmente. Este método fue muy efectivo en la mayoría de los casos y casi infalible. Sin embargo, como ya deben haber escuchado, para las hormigas no hay nada imposible. En ocasiones lograban tender puentes y subir a las cajas. Esto sucedió muy pocas veces y era fácil de controlar, ya que normalmente ocurría cuando el nivel del agua era muy bajo o pasaban varios días sin que lo revisara. Lo único tedioso de este método es que debía cambiar el agua cada cierto tiempo y, de preferencia, agregarle lejía o cloro para evitar la proliferación de mosquitos y zancudos. En el segundo método, lamentablemente, tras varios intentos fallidos, tuve que recurrir a un método más radical: un cebo a base de ácido bórico. Este compuesto engaña a las hormigas por su dilución tan alta y hace que lo lleven al nido sin saber que están sentenciando a toda la colonia. Opté por un método que encontré aquí en YouTube en un canal que sigo hace mucho tiempo, llamado Cosas de Jardín. En resumen, se trata de hacer un hormiguicida casero de baja toxicidad, el cual aleja a las hormigas de las zonas donde lo aplicamos. Está basado en ácido bórico, un veneno para insectos que afecta su sistema digestivo y ocasiona la muerte de los que lo ingieren. Es importante recalcar que, aunque tiene baja toxicidad, siempre debe estar en un lugar seguro y lejos del alcance de niños y mascotas. La preparación consiste en hacer una solución al 3% en agua y azúcar o algún otro endulzante. En la descripción les dejaré el enlace para que investiguen más sobre su preparación. Esta dilución tan baja ocasiona que las hormigas lo consuman sin darse cuenta y, con el tiempo, desaparezcan de la zona. Desde que lo usé, no ha habido más ataques en las cajas ni exploradoras rondando la mini granja. Supongo que algunas tuvieron que haber muerto, pero la gran mayoría identificó la amenaza y evitan ir a esas zonas. Solo para dejarlo claro y evitar confusiones, no se usa dentro de las cajas sino en los caminos que las hormigas toman para llegar a ellas. Siempre hay que estar atentos a este tipo de problemas. El sistema de cría que usamos genera un ambiente propicio para que otras especies lo utilicen como fuente de alimento. Por eso debe estar protegido y vigilado para evitar que las pérdidas aumenten. Las pérdidas se cuantifican al final de la campaña productiva y un ataque permanente de este tipo puede hacer que sean cuantiosas. Perder pupas constantemente significa que en realidad hemos perdido un futuro reproductor, lo cual hace que por consecuencia hayamos perdido cientos de larvas en ese mismo periodo. Ahora dime, ¿te han invadido las hormigas en tu granja? Déjame tu experiencia en los comentarios y dime qué métodos has probado. No olvides suscribirte, darle me gusta y compartir este video para que más creadores protejan sus tenebrios de este enemigo silencioso. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por ver el video.